Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Un cordial saludo a nuestros 48 asistentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este jueves de emprendimiento. El día de hoy trabajaremos todo lo que tiene que ver cómo realizar un análisis de mercado efectivo. Tenemos a nuestra expositora Gladys Vélez Montes. Ella es magíster en mercadeo, ella es instructora SENA y con una gran y amplia trayectoria en este proceso. Como todos los jueves de emprendimiento, vamos a realizar el mismo ejercicio. Todos los micrófonos y las cámaras están apagados para no generar interferencia. No se preocupen que al finalizar se harán las rondas de preguntas pertinentes. Igualmente pasaremos también el listado de asistencia para que las personas previamente que de pronto no se inscribieron puedan tener la información, tanto el material como el video que se les va a enviar. Gladys, bienvenida. Mil gracias por acompañarnos y adelante con tu intervención. Muchas gracias, Sarita, por la invitación y muchas gracias a ustedes también por estar presentes. Bueno, ya Sara comentó entonces más o menos cuál es el trabajo que he hecho. Estoy en este momento como instructor SENA, acompañando a los emprendedores que se están capacitando en digamos que en toda la temática que tiene que ver con emprendimiento y construcción de negocios. Vamos a ver hoy un aspecto puntual que está relacionado con la utilidad, cómo se hace y cuál es la utilidad de tener un estudio de mercado. Entonces les voy a compartir la presentación, no sé si ya la están viendo, para que podamos iniciar. Sí, nena, sí se ve, pero ponla grande, por favor. Listo. Bueno, entonces, un estudio de mercado realmente corresponde a un proceso de recogida de información que se refiere al entorno donde se identifica la viabilidad de un negocio. Cuando ustedes están haciendo un estudio de mercado, realmente primero tienen que identificar cuál es el asunto que necesitan. Hola. Qué pena, es que no se ve la presentación completa. Dame un segundo. Ahora sí, qué pena, gracias. Ari, dame un segundo que se sale cuando la pongo amplia. Dame un segundito. Ahí ya la están viendo. No, todavía no.
Ahí la están viendo. Listo, ahora sí, muchas gracias. ¿La ven completa? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces cuando ustedes quieren hacer un estudio de mercado, es muy importante identificar qué es lo que quieren saber de su empresa, ¿cierto? Por eso se dice que es un análisis del entorno, porque al revisar el entorno lo que tienen que identificar es si necesitan conocer un aspecto relacionado con un problema interno, si necesitan conocer un aspecto relacionado con el comportamiento del mercado o de sus clientes, o si necesitan identificar cuáles son esos clientes que ustedes tienen que segmentar para poder ofrecerles un producto que esté acorde con sus necesidades, ¿cierto? Bueno, en ese estudio, voy a ir avanzando acá. Entonces, ¿para qué se hace? Hay dos puntos principales para los cuales uno debería plantearse, digamos, el trabajo o la tarea, ponerse en la tarea de hacer un estudio de mercado. Entonces, ¿cuáles son? El primero es identificar algún tipo de problema interno y el segundo es identificar oportunidades en el mercado, ¿cierto? En esa recolección de información, lo que se supone es que vamos a conocer datos que nos permiten mejorar nuestra actividad y que permiten mejorar los resultados de la empresa. Los estudios de mercado se hacen para usted saber en dos puntos del tiempo, en dos momentos del tiempo. El primer momento del tiempo es antes de salir con un producto nuevo o antes de abrir una empresa o un emprendimiento, ¿cierto? Ese estudio de mercado, antes de salir, lo que le ayuda a conocer es si efectivamente el negocio es viable y si tiene algún tipo de aceptación entre los clientes. Si eso sucede, si existe una aceptación a través del estudio de mercado, entonces usted toma la decisión de invertir. Si no obtiene suficiente aceptación durante el estudio, entonces pensará qué cosas puede replantear antes de hacer una inversión en el negocio, ¿cierto? Ahí ese es uno de los momentos del tiempo. El segundo momento del tiempo es, suponga que usted ya está en el mercado con algún producto o servicio, pero en el producto o servicio se presenta alguna situación como, uno, que usted quiere cambiar en el producto la presentación. Por ejemplo, cambiar el tamaño, cambiar el color, cambiar el logo o, por ejemplo, introducir una nueva variedad o un nuevo sabor. Entonces, cuando usted necesita hacer esa variación dentro de un negocio que ya viene caminando, a ese estudio se le llama investigación de mercado. Entonces, ese estudio de mercado o esa investigación de mercado le permite identificar esa oportunidad que existe para usted, digamos que reingresar otra vez con el negocio a través de un producto más innovador. Otra cosa que le permite hacer esa investigación de mercado cuando usted ya está en terreno es conocer si hay alguna característica específica que le permita implementar algo nuevo en su negocio. Entonces, cuando usted sale a hacer ese tipo de investigación, por decirlo así, va a empezar a evaluar qué hace la gente, cómo lo hace, qué prefiere, qué le gusta, qué no le gusta y qué puede usted aprovechar para que su producto pueda impactar mejor y tener una mejor rotación. Vamos a empezar por identificar los problemas internos. Al plantear un estudio de mercado, lo primero que se debe plantear usted es qué quiere averiguar, ¿cierto? Entonces vamos a llamar a eso el problema.
que no es en realidad un problema, sino que es una situación que usted quiere saber. Por ejemplo, ¿por qué están bajando las ventas? ¿Por qué lo que antes se vendía tanto ya no se vende? ¿Por qué la gente empezó a comprar la presentación más pequeña? Por ejemplo, vendía un paquete de 500 gramos y uno de 200 gramos. ¿Por qué se está dejando de vender el de 500 gramos, pero el de 200 gramos se vende más? Ese es un problema. Realmente es un problema entre comillas, no es un problema, sino que es entre comillas porque usted lo identifica como un cambio del que usted quiere saber las consecuencias. Para poder plantear esa investigación o ese estudio de mercado, usted debe tener claro cuál es el objetivo, es decir, qué quiere saber. ¿Qué quiere saber para poder identificar qué es lo que va a preguntar? ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiero saber? Quiero saber quiénes son los que compran el paquete de 500 gramos. Quiero saber si son mujeres o si son hombres. Quiero saber si el que compra el paquete de 500 gramos es, por ejemplo, el jefe del hogar, que es generalmente el que compra todo el mercado. O quiero saber si el que compra el paquete de 500 gramos es, por ejemplo, si son, vamos a inventar algo, Zucaritas, si son los niños o los adolescentes que acompañaban a sus papás a mercar, pero que ya no van, ya no les gusta ir al supermercado. Y cuando iban al supermercado siempre elegían la caja de Zucaritas de 500 gramos. Ahora ellos no van y el papá va solo y el papá elige la caja más pequeña. No sé, lo que se les ocurra. Eso que yo estoy inventando realmente es una observación que se debe hacer con el comportamiento del consumidor dentro del ámbito donde está realizando la compra, ¿cierto? Pero entonces lo que necesito identificar con claridad es qué es lo que yo quiero saber. Y a eso es a lo que llamamos el objetivo de la investigación, ¿cierto? Debo conocer cuál es el diseño que le voy a dar a mi investigación, porque existen dos tipos de diseño y en un momento los vamos a ver. Debo identificar cómo debe ser la muestra, en un momento les comento a qué se refiere la muestra, y debo tener un análisis de la información recolectada, porque si recolecto mucha información, pero realmente no la analizo, no saco una conclusión, no tengo nada para decir acerca de toda la información que sea por observación o como cualquiera que sea el formato, como lo haya recolectado, entonces no va a tener sentido hacer una inversión de tiempo y dinero en este tipo de estudio, porque realmente les va a gastar tiempo y les va a gastar, les va a costar, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos. Bien. Bueno, devolvámonos un poquito para mirar a qué se refieren estos problemas. Bueno, cuando usted se traza el objetivo de la investigación, usted puede tener algo como un problema interno. En esos problemas internos nos referimos a algo que todo el mundo sabe y eso es como lo que aparece en esta imagen, que es como una pirámide. Ese problema, entre comillas, es el iceberg o la punta de la pirámide y es un problema que todo el mundo sabe. Todos saben dentro de la empresa que las ventas están bajando, ¿cierto? O hablemos de otra cosa. Todos saben dentro de la empresa que, a ver, por ejemplo, que el consumidor está cambiando de marca, está reemplazando su marca por otra marca. Todos saben dentro de la empresa que vamos a sacar un producto nuevo, pero que no sabemos qué presentación es la preferida por el consumidor. Entonces, ese aspecto que está en la punta de la pirámide es un problema conocido por todo el mundo, pero nadie sabe por qué sucede. ¿Sí? Entonces, todos saben qué sucede, pero nadie sabe por qué. Entonces, esa es nuestra tarea al hacer un estudio de mercado. Ese problema interno se refiere a situaciones que suceden y que yo mismo puedo arreglar, ¿cierto? Recuerden que hay dos tipos de problemas o dos tipos de
objetivos, que es lo que nosotros estamos llamando acá, que es identificar para qué se hace, dos tipos de objetivos con los que se hace el estudio de mercado, que son identificar los problemas internos y las oportunidades de mercado. Los problemas internos son míos, son de mi empresa, y las oportunidades del mercado son de afuera, es decir, son del cliente. Entonces, en mis problemas internos, por decirlo así, el problema que todo el mundo conoce, pero que nadie sabe por qué, es el que yo voy a tratar de identificar qué lo produce y cómo lo soluciono mediante el estudio de mercado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mediante un estudio de mercado, uno podría evaluar aspectos como qué productos rotan más y cuál es la posición que tienen dentro de los stands, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que no rotan y cuál es la razón por la cual no rotan? O, por ejemplo, si yo debería ajustar el precio comparando con otros precios de productos parecidos que está sacando la competencia. Por ejemplo, otra situación interna a la que nosotros le podríamos dar solución dentro de la empresa. ¿Qué canales de comunicación yo debería utilizar para anunciarme en vista de que no soy muy reconocido? Entonces, todos esos aspectos de los que estoy mencionando como un ejemplo, se refieren a situaciones internas que yo puedo arreglar una vez sepa por qué sucede, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, en el primer caso, que vamos a hacer un estudio de mercado para identificar cuáles son los productos que no rotan y por qué no rotan. Entonces, ya ahorita que veamos cómo funciona el estudio de mercado, cómo se hace, vamos a identificar entonces dónde están puestos, cómo es la etiqueta de estos, cuál es el precio, si existen bienes sustitutos de ese producto, si los bienes sustitutos tienen la misma o mejor calidad, si el consumidor, por ejemplo, acostumbra a tiendas de donde yo me salí, ¿cierto? Suponiendo que tenga tiendas distribuidoras. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar. Y cuando tengamos ese por qué sucede, entonces vamos a entregar el análisis de mercado para que se tomen las decisiones a nivel de quien las tenga que tomar. Suponiendo que usted solo haga el estudio de mercado y entregue el análisis, pues será el gerente, el jefe de ventas o quien tomará las decisiones. Si usted mismo tiene que tomar las decisiones, pues primero se asegurará de qué es lo que motiva ese problema para buscarle una solución. Y entonces ahí estamos hablando de un estudio de mercado que le permite identificar problemas internos para buscar alternativas de solución. Entonces vamos al segundo aspecto. El segundo aspecto se refiere a identificar ¿para qué se hace? El segundo objetivo se refiere a identificar oportunidades del mercado. Entonces, las oportunidades del mercado realmente se refieren a esas circunstancias que suceden en el entorno y que están relacionadas con sus clientes. Ese mercado es el entorno de los consumidores propios de mi marca, ¿cierto? Por ejemplo, si yo vendo, vamos a inventar, si yo vendo productos libres de azúcar, debería saber, porque recuerden que esto es un problema de mercado que no tiene nada que ver con mi empresa y probablemente no esté en mi poder modificarlo, ¿cierto? Pero sí debo saber por qué sucede para ver cómo yo me adapto. Entonces, si yo vendiera productos libres de azúcar o bajos en azúcar, entonces yo debería conocer datos como por qué los consumidores no están consumiendo azúcar, cuál es la tendencia actual sobre el consumo del azúcar, por qué otros consumidores sí lo hacen y no están pendientes de regular el consumo de azúcar en sus alimentos. Por ejemplo, me gustaría saber, ¿cierto?
cuánto porcentaje de la población es consumidora de productos libres de azúcar o bajos en azúcar. ¿Y cuáles son esas características de ese consumidor promedio de productos libres de azúcar? Entonces, si él no consume azúcar, ¿qué cosas prefiere? ¿O qué características busca en un producto? ¿O cuál es su preferencia de consumo para reemplazar el azúcar? Si yo conozco la respuesta a esas preguntas, yo puedo aprovecharme de esas preferencias que tiene el consumidor y puedo mejorar mi producto para adaptarme al mercado y hacer que mi negocio esté ahí presente y tenga una buena rotación, ¿cierto? Entonces, cualquiera que sean las preguntas, mire todas las cosas que tendríamos por preguntar en caso de tener un problema identificado sobre el que quiero saber cuáles son las razones por las que sucede. Entonces, cualquiera que sea la pregunta, hay que analizar la información y finalmente hay que sacar una conclusión, ¿cierto? Entonces, la conclusión es, por ejemplo, la conclusión es que existe una tendencia de consumo de alimentación saludable. Entonces, la primera conclusión, ¿cierto? La segunda, estoy inventando, pues suponiendo que ya lo hubiéramos hecho y que nos estamos refiriendo a una oportunidad, a un estudio para identificar una oportunidad de mercado. De la conclusión es que la gente prefiere consumir productos que son de origen natural. Otra conclusión es que, por ejemplo, la gente, las personas de mediana edad consumen productos rápidos y fáciles de preparar, pero que reemplazan el azúcar por otros componentes como stevia. Entonces, cuando usted empieza a identificar todas esas conclusiones, sí, entonces lo que yo debo hacer es, supongamos que usted lo que vende son, vamos a suponer que son repostería. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar en la repostería dulce, en los productos que tienen algún componente dulce, vamos a reemplazar el azúcar por stevia. O lo vamos a reemplazar por algún otro tipo de endulzante de origen natural. O vamos a hacer la repostería solamente con productos que sean de sal y los que son de azúcar, entonces tienen, por ejemplo, endulzantes con base en fruta y mermelada que no tiene azúcar adicional. Es decir, usted empieza a tomar decisiones que le permiten acomodarse a la preferencia del consumidor para que sus ventas se mantengan, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Los pasos son, el primero, identificar cuál es la pregunta que quiero abordar, que obviamente está relacionada con el área de mejora que quiero atender en mi empresa. Y esa pregunta que quiero solucionar es algo que todo el mundo conoce, pero que nadie conoce por qué sucede, ¿cierto? El segundo paso es identificar las preguntas que quiero hacer o el análisis que yo quiero hacer de la información que voy a recopilar. Entonces, cuando ya tenga el análisis, lo que debo hacer es tomar una decisión con el análisis para ajustar mi producto a las preferencias del consumidor. Ahora, ¿cómo se hace eso? Existen dos tipos de diseño en la investigación de mercado. Existe un diseño cualitativo y un diseño cuantitativo. Los diseños cualitativos son diseños que son exploratorios. Son diseños que buscan interpretar la realidad con datos no numéricos. Es decir, no tenemos acceso a una base de datos ni a un análisis estadístico, sino que tenemos acceso a realidad a través de la percepción que tengamos de la opinión y expresión de otras personas. Esos análisis que se hacen con investigación cualitativa son cosas que ustedes hacen todos los días como emprendedores. Por ejemplo, si no es una investigación cualitativa, vamos a empezar por una investigación cualitativa que sea de tipo formal.
Usted puede establecer varias estrategias. La primera son entrevistas. Son entrevistas en las que usted va a elegir una persona que sea consumidor de su producto y a la que usted le va a empezar a preguntar cuáles son sus emociones y su percepción respecto a ese producto y cuáles son sus experiencias respecto al mismo. En esas entrevistas usted puede ser flexible, no existe un guión en el que usted tenga que decir, bueno, sigue la siguiente pregunta, usted, no hay un guión. Usted empieza una conversación acerca de ese producto o de su producto, suponiendo que usted venda, por ejemplo, productos libres de gluten. Entonces, ¿y por qué consumes productos libres de gluten? ¿Y cuántas personas lo consumen en tu casa? Por ejemplo, si la persona responde, porque soy alérgico al gluten, entonces compras 2 tipos de productos en tu casa, libres de gluten y con gluten, o solamente libres de gluten. Solo libres de gluten, para no confundirnos. Y las personas que no son alérgicas, ¿qué hacen? También lo consumen. ¿Y cómo les parece ese producto? No les parece rico, les parece que es una buena alternativa. Entonces, cuando ustedes empiezan a preguntar durante una entrevista, van a tener una interpretación de la realidad y van a empezar a sacar conclusiones. Eso se puede hacer a través de una entrevista, a través de focus group, a través de observaciones y a través de un proceso que se llama el content and trace. Bueno, entonces hablamos de las entrevistas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace a través de un focus group? A través de un focus group, ustedes pueden tener un grupo de personas a las que les pidan opinión sobre un producto en particular. Debe haber un moderador que proporcione la participación, que promueva la participación de todos los asistentes y que en esa participación sea un buen observador de cuáles son sus expresiones faciales, sus expresiones corporales, digamos, su cambio emocional, ¿sí? Entonces, en ese focus group usted puede ofrecer una degustación del producto, ¿cierto? O una muestra para que todos la conozcan, la identifiquen, la palpen. Puede entregar, por decir algo, una hoja y un lápiz para que todos escriban su opinión y pueden intercambiar opiniones o generar una especie de debate. Es muy enriquecedor en el sentido en el que unos participantes hacen conscientes a los otros de cuáles son esas situaciones que pasan, pero que realmente son desapercibidas incluso por ellos mismos, ¿cierto? En esa investigación cualitativa, esas conversaciones pueden ser directamente, es decir, entre el entrevistador y el entrevistado, en los focus group entre el moderador y los asistentes, pero cuando se trata también de conversaciones menos formales, entonces también podrían tener una conversación casual cuando hacen una investigación cualitativa por observación. Si usted vende jugos, ¿quién de ustedes que esté vendiendo, por ejemplo, batidos, no ha ido a probar los batidos de otras tiendas? ¿Cierto? Es lo primero que usted hace. Va a otra tienda, compra un batido y usted empieza a decir, a ver, este batido no es tan espeso como el mío. Este batido tiene azúcar. Yo no le echo azúcar a mis batidos. Este batido, por ejemplo, está endulzado con miel, pero esta miel no es natural. Este batido tiene una combinación que no sale. Creo que no tiene nada que ver con una combinación de un batido saludable para el área digestiva, ¿cierto? Entonces usted empieza a recopilar información que lo hace usted mismo para extrapolar datos que le sirven para mejorar su negocio. Esa es una forma de investigación cualitativa. Otra forma de investigar cualitativamente la aceptación de la marca es, por ejemplo, leer textos que son escritos por los consumidores.
Entonces ustedes pueden entrar en alguna página, ahorita hacemos un, y en esa página ustedes pueden identificar, no sé si han hecho el ejercicio, cuáles son los comentarios de los usuarios. Sucede mucho con los hoteles y los restaurantes. Entonces hay un ranking, y en ese ranking el usuario siempre va a haber unos comentarios excelentes, buenos, malos, pésimos. Entonces, para nosotros cuando estamos haciendo una investigación cualitativa, lo que podemos hacer es empezar a revisar los comentarios pésimos. En los comentarios pésimos, yo empiezo a identificar cuáles son esos aspectos que le duelen, entre comillas, al consumidor, ¿cierto? Entonces el consumidor dice, no, miren, lo que pasa es que lo que más me molestó del hotel es que tienen fiesta alta, hasta altas horas de la noche, cuando yo realmente fui a descansar, ¿cierto? Entonces, si usted es un hotelero, pues usted estará pensando en una alternativa en la que la fiesta o la rumba la pueda planear en un lugar que esté alejado de las habitaciones. Es decir, esos comentarios que aparecen dentro de la página son su herramienta para poder tomar decisiones. Yo voy a salir de acá un segundito y voy a intentar buscar una de las páginas donde, por ejemplo, ustedes pueden leer o pueden usar esa herramienta. Entonces voy a compartir de manera diferente mi pantalla para que ustedes también puedan identificar eso. Entonces vamos a entrar a una página, por ejemplo, como TripAdvisor, y vamos a buscar, por ejemplo, un hotel X, ¿cierto? No sé, un hotel en, no sé, cualquier parte. Vamos a suponer que un hotel en Cartagena. Entonces vamos a suponer que acá vamos a encontrar un hotel que se llama Cartagena Plaza, no sé qué, bueno, vamos a suponer que vamos a entrar a este hotel. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, se ve bien. Ah, bueno, listo. Miren que por acá aparecen las opiniones, 4.872 opiniones. Estas opiniones dicen excelente, muy bueno, regular, malo, pésimo. Yo, supongamos que tengo un hotel o un apartamento que quiero rentar en Cartagena. Yo puedo decir acá pésimo y empiezo a leer los comentarios de los usuarios del hotel que sintieron que había algo que no llenaba sus expectativas, ¿cierto? Porque yo puedo leer excelentes, los buenos, sí, claro que sí. Pero realmente cuando estoy hablando de oportunidad del mercado, estoy hablando de encontrar una carencia en mi competencia para yo superarla, ¿cierto? Entonces, si yo señalo acá, por ejemplo, pésimo, mire que este usuario lo que dice estuvo en el hotel, debo decir que me decepcionó, no funcionaba el aire acondicionado, en los ascensores, en los comedores, se limitaban las comidas y bebidas, no contaban con bebidas cero azúcar, había que hacer fila para pedir jugos porque era limitado, no había variedad de postres, ¿cierto? Entonces, él va a tener varios comentarios y yo voy a empezar a recopilar en esta investigación de mercado qué es lo que tiene ese consumidor como preferencia para yo implementarlo dentro de lo que estoy ofreciendo, ¿cierto? Entonces miren qué debería tener el hotel si yo estoy averiguando mi competencia. Yo debería tener bebidas sin azúcar. Mire que no sabemos que usuario llegue al hotel y necesite bebidas sin azúcar. Mire lo que él está diciendo, no hay aire acondicionado, yo debería estar pendiente del aire acondicionado en el hotel. Él está diciendo, tuvimos que salir a comprar agua. Se supone que el hotel le suministraría agua potable al huésped, ¿cierto? Entonces, en este tipo de cosas, de casos, yo voy a empezar a hacer una lista derivada de mi investigación de mercado que me permita
tomar acciones de mejora dentro de mi producto. Entonces, ¿qué va a pasar en mi hotel? Voy a tener agua para el huésped, ¿cierto? Agua potable para el huésped todo el tiempo, por ejemplo. Voy a contar con una alternativa de bebidas con 0 azúcar. Voy a variar las proteínas ofrecidas dentro del buffet. En fin, lo que ustedes se imaginen, ¿cierto? Yo voy a pasarme a la presentación. Listo. Entonces, cuando hablamos de observación y nos referimos también a ese aspecto de estar atentos a cuáles son esos textos escritos y las opiniones del consumidor, estamos haciendo una investigación cualitativa, ¿cierto? Podemos mirar, por ejemplo, las imágenes de los consumidores durante la compra. Si yo estoy en un mercado, no sé si ustedes han visto algo que tiene que ver con el cliente incógnito. Si yo estoy en un mercado, yo puedo chequear cuáles son las emociones o qué es lo que motiva al cliente durante la compra. Entonces, el cliente encuentra una promoción, ya con el aviso de promoción, al cliente le cambia la actitud, ¿cierto? Pero dentro de esa promoción realmente hay algo que es insignificante. Eso lo llamamos la ventaja comparativa, ¿cierto? Es decir, si yo vendo, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que yo vendo sucaritas y a las sucaritas, a mi paquete, a mi caja de sucaritas, le regalo una cucharita plástica, es decir, le adiciono una cucharita con un muñequito, no sé qué, una cucharita que es de tal y tal forma. El cliente va a coger otro producto parecido al mío, ¿cierto? Que también sea de sucaritas y que tenga precios similares, pero él va a hacer una comparación entre ambos productos y va a decir, valen lo mismo, son igual de buenos, pero este me regala la cucharita. Es decir, él establece una ventaja comparativa y toma la decisión de compra. Ese tipo de cosas que suceden en el mercado hay que analizarlas. Por ejemplo, sucede cuando colocan las muestras gratis. Entonces yo voy a comprar el alimento para perros, ¿cierto? Entonces voy a comprar el cuido o el del gato o el concentrado del perro o lo que sea. Y resulta que a ese alimento para el perrito, a ese concentrado le adicionan un huesito. Entonces el consumidor está pendiente de qué tiene o qué hace feliz a esa mascota. Y ese consumidor empieza a manifestar emociones. Ay, tan lindo, mira, para el perrito, ¿cómo te parece? ¿Sí? Esas emociones hay que observarlas y hacen parte de esa investigación cualitativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros mediante esa búsqueda? Estamos tratando de comprender cuál es la realidad y cuál es esa motivación que tiene el consumidor a la hora de comprar. Hay consumidores para todo, pero nosotros ya tenemos un consumidor que ha sido segmentado. Es decir, que nosotros tenemos identificado qué perfil tiene la mayoría de personas que consumen mi producto, ¿cierto? Recuerden además que tener un perfil no significa que no venga una persona completamente ajena al perfil a comprar el producto, ¿cierto? Pongo un ejemplo. Yo voy a vender vestidos para dama. Cuando voy a perfilar, los vestidos de dama tienen unas características que son, por ejemplo, que son con tela ligera, que son, digamos, en estampados primaverales, que son de tela suave y son fáciles de vestir, que tienen diseños exclusivos y que son muy, digamos, que son tiernos y que son sensuales, que son multiusos, que se pueden llevar a la playa, pero que también se pueden llevar, por decir algo, a la oficina. Entonces yo voy a vender esos vestidos y he perfilado una mujer, ¿cierto? Que es multifacética, que es activa, que le encanta estar presente en muchas actividades y la estoy perfilando. Pero si viene un hombre a comprar el vestido, yo se lo vendo, ¿cierto? Entonces, al perfilar, no es que usted esté limitando los compradores o la gente que va a consumir su producto, sino que usted está dándole unas características
o unas necesidades con las que le debe dar atributos al producto, ¿cierto? Entonces, si es una mujer que es muy activa, muy encantadora, pues lo que imaginamos es que son unas telas muy vaporosas y que son unas telas muy suaves de unos colores muy vivos, ¿cierto? Entonces, para eso se perfila. Ahora, ¿qué va a pasar con esas opiniones? Nosotros, al comprender la realidad y la motivación del consumidor, podemos sacar conclusiones de estas investigaciones, ¿cierto? Entonces, una de las conclusiones es que podemos revelar insights. ¿Qué son insights? Son ideas sacadas del análisis del discurso, o de las opiniones, o de las emociones del consumidor. Esos insights, por ejemplo, son lo que ustedes escuchan por ejemplo, en la publicidad o en la televisión. ¿Estás cansado de dormir en almohadas que te amaneces con dolor en el cuello y en la espalda, que no te permiten tener la columna recta? ¿Sí? ¿O estás cansado de picar, cansado de usar las picadoras de vegetales donde te puedes lesionar las manos o los dedos o dañar las uñas? ¿O estás cansado de lavar una cantidad de accesorios y piezas para poder picar una ensalada? Y entonces sale una picadora espectacular, ¿cierto? Donde usted no tiene que hacer nada, la mete bajo el chorro y queda lavada, y usted mete todas las vegetales a la picadora y ella pica sola, y entonces usted ya se quitó el problema de picar la cebolla que le hace llorar, y de picarla en cuadritos y que le quede grande y fea. Entonces, esos insights salen de ese discurso derivado de las emociones y opiniones del cliente. Porque si les preguntan a ustedes, ¿qué es lo que más le da pereza al preparar una ensalada? Usted mismo dice, ay, picar el repollo o picar la cebolla. Bueno, entonces, ese insight, estás cansado de picar vegetales en artículos que requieren, por ejemplo, mucho lavado y desinfección, o de picar vegetales donde te puedes aporrear y cortar a la hora de preparar una ensalada, ¿sí? ¿De dónde sale eso? De las investigaciones cualitativas, ¿sí? O por ejemplo, cuando salen las propagandas de champú, estás cansada de tener frizz en el cabello, ¿cierto? Bueno, de esta investigación cualitativa también salen hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Las hipótesis son unas afirmaciones que parecen ser lo que piensan los consumidores, ¿cierto? Parecen ser. ¿Por qué? Porque no están probadas. Entonces, parece que las mujeres odiamos el frizz en el cabello, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale eso? Eso sale de las conversaciones y los comentarios de las mujeres. Entonces, si las mujeres odiamos el frizz en el cabello, lo que se hace es ajustar los productos para tener un cabello suave, para tener un cabello libre de frizz, para tener un cabello que no se abran las puntas. Entonces, miren que la investigación cualitativa arroja todos los datos que nos permiten pulir los productos. Muy bien. Vamos a ver entonces en qué consiste la investigación cuantitativa y regresamos al otro pedacito porque este me demoraría un poquito más, sobre el content trace. Muy bien, entonces una investigación cuantitativa. Bueno, y hay una cosa que les tengo que decir de acá. ¿Cómo es la muestra? Bueno, ¿qué es una muestra? Una muestra, yo siempre le digo a los chicos, miren muchachos, una muestra es como un pedacito para usted saber cómo se comporta el resto. Ejemplo, si yo traigo 500 cupcakes, ¿usted cuántos necesita comerse para decirme si me quedaron buenos o malucos? Entonces, usted dice, profe, yo necesito comerme los 500. Pues, no tiene sentido. Si usted se come 1 o 2, con esos me dice, profe, esos cupcakes les quedaron horribles. Ya, esa es la muestra. Es decir, que al azar
usted sacó 2 unidades e identificó mediante esas 2 unidades cómo estaban los demás. Eso es una muestra, ¿cierto? Es una porción del universo que nos permite identificar cómo se comportan las demás observaciones, ¿cierto? O las demás unidades. Entonces, esa porción o esa muestra en la investigación cualitativa es una muestra muy pequeña. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a entrevistar poquitas personas. ¿Por qué? Porque son muy extensas. Entonces, una entrevista puede ser de 1 hora o más. Un focus group puede ser de 2 horas o de pronto más. Entonces, o una observación dentro de una tienda para mirar la preferencia del consumidor puede durar todo el día. ¿Eso qué significa? Que nosotros no podemos tener una muestra de 200, 500 entrevistas porque sería una investigación muy tediosa y muy larga. Entonces, nuestra muestra es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, haríamos, no sé, 2, 3 entrevistas, una observación en tienda, algo así, ¿cierto? Muy bien. Esta muestra de la investigación cualitativa no es significativa. ¿Qué quiere decir significativa? Que yo no puedo deducir a partir de esa muestra que toda la población se comporta igual, ¿cierto? Es decir, yo no puedo sacar una conclusión de comportamiento para todo el mundo. Yo lo que saco son hipótesis. Parece que las mujeres odian el frizz en el cabello. Eso es una hipótesis. Parece que, ¿cierto? Pero yo no puedo decir, todas las mujeres odian el frizz en el cabello, ¿no? De pronto hay mujeres que no están preocupadas por el frizz, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa va a suceder? Ah, bueno, eso es lo que tiene que ver con no ser significativa, ¿cierto? Esa interpretación que hay ahí es una interpretación de gestos, del rostro, de la respiración. Entonces, de ahí vamos a sacar los insights y las hipótesis, ¿cierto? Entonces, si usted ya tiene un insight para su producto, usted debe analizar, si no lo ha hecho, de dónde sale, ¿cierto? Si yo preparo, por ejemplo, vamos a inventar embutidos, ¿cierto? Entonces, estás cansado de, por ejemplo, carnes frías con exceso de conservantes, ¿cierto? Entonces, pues, estás cansado, por ejemplo, de, ¿ustedes qué venden? Supongamos que ustedes venden ropa interior. Estás cansado de ropa interior que no se ajusta a tu cuerpo y a tu talla. O sea, ya ustedes identificaron cuál es esa necesidad y cuál es ese dolor que tiene el cliente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es el Content and Trace? Ah, bueno, en esta parte de la observación quería contarles que hay algo que se hace que se llama técnica proyectiva. Nosotros realmente no tenemos ese nivel. Pues creo yo, nosotros con pequeños emprendedores, los emprendedores más avanzados y empresarios ya tendrán otras técnicas. Esas técnicas proyectivas lo que hacen es poner la persona a llenar dibujos, caricaturas, completar frases en un texto. Eso nos permite leer, que son algunos de los textos que se aplican a nivel de psicología, cuál es la preferencia del consumidor, ¿cierto? Esas son técnicas mucho más avanzadas y, por ejemplo, si ponen una familia conversando, ¿cierto? Y queda la conversación del niño sin llenar, entonces le pones a la mamá, ¿qué pensarías tú que está diciendo el niño? Y ella llena ahí el texto, el niño está diciendo, y supongamos que están en un supermercado, está diciendo que le compren una chocolatina, ¿cierto? Vamos a suponer que es de eso que se trata, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo es cuál es la preferencia del consumidor y qué tan consciente en ese caso está la mamá de cuáles son los gustos que tiene el niño y qué es lo que ella incluye dentro de ese mercado. Y si yo soy un vendedor de chocolates, ¿cierto?
Entonces, ¿qué es el Content and Trace? Eso significa realmente un seguimiento de contenido. Ese seguimiento de contenido se refiere a una funcionalidad que está basada en algo que se llama web tracking. Y ese web tracking se hace para profundizar en el conocimiento de cada contacto de la marca. ¿Y qué es tracking? Es una palabra usada para identificar algo que se llama rastreo. Entonces, ¿cómo así que rastreo? Es decir, usted cuando está haciendo una investigación de la marca, usted hace un seguimiento a todas esas publicidades que se hacen mediante la plataforma y mide los rendimientos en números para poder ampliar las campañas de marketing. Entonces, cuando usted, por ejemplo, hace ese rastreo, supongamos que usted está pautando, ¿cierto? Ustedes ya tienen, algunos ya tienen pauta en Google, algunos ya tienen mucho avance. Entonces, supongamos que usted, en ese avance, usted sacó un reel. Y ese video lo que quiere identificar es a quién llegó el video, cuántos lo vieron, si lo vieron completo, si no lo vieron completo, y si esa campaña realmente fue efectiva o no, y si logró alguna venta o lo que se llama una conversión. Entonces, en ese seguimiento, ese rastreo, para poder hacer la investigación cualitativa y mejorar las campañas de marketing digital, le permite ver cuántas visitas le hicieron a su página web. ¿De dónde vienen las visitas? Porque recuerden que las visitas proceden de, por ejemplo, de otras partes, como que usted tiene un seguidor de Instagram y él a través de Instagram se fue hasta su página y en la página realizó la compra, ¿cierto? O por ejemplo a través de TikTok, ¿cierto? Entonces, él le ayuda a identificar de dónde proceden esas visitas, cuántos contactos ha obtenido. Entonces, por ejemplo, decía, si deseas recibir información relacionada o información como esta, déjanos tus datos. Entonces, por ejemplo, correo. ¿Y cuántos correos efectivos lograste a través de la página? Hay una herramienta que se llama Google Analytics. Yo no sé si alguno ya la tiene. En Google Analytics ustedes pueden crear un usuario que es completamente gratuito, pero primero deben tener una página web. Pero lo bueno de Google Analytics es que esa herramienta le permite sacar un resumen completo acerca de cuáles son las personas que más visitan tu página. ¿De dónde vienen esos usuarios? Si vienen de Facebook, de YouTube, de TikTok. Si esos usuarios pertenecen, a qué países pertenecen o a qué ciudad. Por ejemplo, si esos usuarios, ¿cuánto tiempo hicieron rolling sobre la página? ¿Cierto? Ustedes saben que rolling es desplazarse hacia abajo. ¿Y cuánto tiempo permanecen? 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, ¿cierto? Entonces, suponiendo que usted pueda tener o que se ponga en la tarea de poner en práctica esta herramienta, usted va a tener una investigación todo el tiempo vigente a la mano. ¿Por qué? Porque usted va a saber, no, mire, la gente que más está visitando mi página es gente de Chile. ¿Qué hay en Chile? Y usted empieza, ¿qué le gusta a la gente que vive en Chile? ¿Cómo les gustan las cosas a la gente de Chile? ¿Qué es lo que prefiere hacer en su tiempo libre? Y usted empieza a preparar contenido para estas personas para mantenerlas fidelizadas y que hagan más conversiones, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar, ahora sí, qué es una investigación cuantitativa. De la investigación cuantitativa consiste en la recopilación de datos numéricos y un análisis estadístico posterior, ¿cierto? ¿Cuándo se hace? Se hace cuando usted quiere de manera exacta conocer la realidad. Miren que cuando hablamos de la investigación cualitativa, nosotros hablamos de una percepción, ¿cierto? De una hipótesis, de lo que percibimos y creemos que sucede. Entonces, creemos que a las mujeres no les gusta cocinar, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer creemos que
la gente quiere consumir alimentos libres de grasa. Entonces vamos a sacar un air fryer, que es una freidora de aire en la que tú no tienes que hacer ningún gasto de aceite y puedes consumir alimentos que saben tan ricos como si estuvieran fritos, ¿cierto? Ahora, hemos probado eso para probar si la gente realmente prefiere alimentos no fritos. Entonces lo que hacemos es una investigación cuantitativa. Esa investigación cuantitativa que corresponde a los análisis de datos puntuales, es decir, cuántos y qué porcentaje se puede hacer a través de bases de datos que ya existan, que se pueden, por ejemplo, encontrar en Banco de la República, la Gobernación de Antioquia. Hay una página que se llama La ANDA, que son datos libres, en el DANE, en la Cámara de Comercio, en FENALCO. Es decir, hay una cantidad de páginas que nos permiten acceder a bases de datos. Es importante que en esas bases de datos ustedes sepan, porque son datos no estructurados, cuáles son las variables que necesitan, ¿cierto? En esta investigación, como en cualquier otra, usted siempre debe tener presente esto. Es decir, ¿qué es lo que quiere investigar? Esto. Es decir, ¿cuál es el problema, entre comillas, o cuál es la situación? Y entonces, de esa situación, ¿cuál es el objetivo para generar esa investigación de mercados? Cuando usted conozca el objetivo, va a saber qué quiere preguntar. Porque si no conoce el objetivo, pues va a empezar a preguntar un montón de cosas que no le van a servir, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa investigación que es con datos, sí le permite extrapolar las conclusiones a otros miembros del universo. Es decir, usted sí puede decir, el 80% de las mujeres prefieren el cabello liso. O el 90% de las mujeres prefieren el cabello libre de frizz. Eso se llama extrapolar. Y usted no encuestó a todas las mujeres, sino que encuestó a una porcioncita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa muestra es significativa. Entonces, con esa porción de clientes, podemos identificar cómo se comportan e inferir que los otros clientes que se parecen a ellos tienen un comportamiento similar. ¿Cómo se hace eso? Con la investigación cuantitativa. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite identificar, por ejemplo, qué porcentaje de personas consumen algún tipo de alimento. ¿Cuántas de esas personas que consumen ese alimento, ejemplo bajo en azúcar, compran de contado? ¿O cuántas pagan con medios digitales? ¿Cierto? Pero, ¿qué nos permite hacer? Datos numéricos. No es lo mismo decir, muchas personas pagan con medios digitales, a decir, el 60% de la población paga con medios digitales. Porque si usted sabe cuánto es ese porcentaje, usted debe identificar si realmente necesita una tienda online. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, debemos clasificar las variables elegidas. Es decir, podemos identificar de dónde son esas personas, cómo se comportan, cuántas son y cómo se asocian. Entonces, ejemplo, yo puedo decir, mire, las personas de tal y tal municipio o de tales y tales municipios se visten así, porque esto lo podemos asociar a el clima. Yo puedo poner una encuesta donde si yo estoy vendiendo ruanas, yo pongo una encuesta, ¿sí? A nivel nacional, y en esa encuesta a nivel nacional le pregunto, ¿dónde vives? Generalmente el clima en tu ciudad es. Y luego le dijo, generalmente cuando sales llevas suéter, ruana o algo para protegerte del clima, ¿sí o no? Y cuando empiezo a vaciar la información, voy a sacar un montón de datos que me asocian el lugar con el clima, con el uso de la ruana, ¿cierto? Eso es intuitivo, pero usted lo puede comprobar a través de los datos. Para eso se hacen las encuestas, ¿cierto? Podemos identificar, por ejemplo, quiénes personas, por ejemplo, vamos a inventar. Podemos identificar si quienes ganan más dinero compran más productos de lujo. O, por ejemplo, si quienes ganan menos dinero son, por ejemplo, más precavidos al hacer las compras.
Entonces, esas hipótesis que teníamos en el estudio cualitativo, las podemos contrastar o verificar o certificar a través del estudio cuantitativo, ¿cierto? Si yo digo, mire, parece que los deportistas consumen más batidos y jugos naturales que gaseosas. Entonces yo puedo hacer, eso lo hago con un estudio cualitativo. Parece que en un estudio cuantitativo puedo hacer una encuesta donde identifiquen si esa hipótesis es cierta o no es cierta, ¿cierto? Bueno, entonces, si no tengo bases de datos que me sirvan, yo puedo construir una encuesta yo mismo, ¿cierto? Esa encuesta la puedo hacer a través de varios formatos. Yo no sé si ustedes ya conocen ese formato, el que nosotros usamos en inscripciones y en un montón de cosas, y no sé si lo han hecho alguna vez. Yo creo que nosotros vamos, no sé hasta qué horas, Sarita. Hola, vamos hasta las 10. Ah, bueno, entonces tenemos tiempito para hacer otra cosita. Ah, ok. Sí, claro. Entonces yo voy a entrar a mi correo Gmail, ¿cierto? Ustedes están viendo mi pantalla. Entonces, cuando yo entro a mi correo Gmail, es este, ustedes tienen acá unos cuadritos y en esos cuadritos tienen el Drive, el Meet, tienen un montón de cosas. Si bajan al final, ustedes van a encontrar una opción de formularios. Yo puedo abrir ese formulario. Ese formulario, yo le voy a decir a ese formulario en blanco, es decir, uno nuevo. Y a ese formulario yo voy a suponer, yo no sé ustedes qué venden, no sé si alguno tiene algún artículo en particular que nos quiera comentar qué es. Vamos a suponer que es algo sobre alisados, ¿cierto? Entonces, vamos a inventar. Entonces, belleza natural para tu cabello. Bueno, entonces yo acá estoy construyendo un formulario en el que voy a preguntar varias cosas. Por ejemplo, sexo. Ah, bueno, hay algo que a mí me parece muy importante y es que siempre pidan un medio de contacto. Por ejemplo, voy a colocar una solicitud, van a colocar el correo, vamos a decir sexo, y él permite, en este formulario, él permite que me den una respuesta corta, un párrafo, una opción múltiple o que sea una casilla de verificación, ¿cierto? Entonces, las opciones múltiples quieren decir que yo puedo señalar varias cosas al mismo tiempo. Y las casillas de verificación es que puedo señalar una sola. Entonces vamos a decirle que en el correo me dé una respuesta breve, ¿cierto? Que es esta que ya se borró, correo. Correo, respuesta corta. Vamos a decir sexo y en sexo vamos a decirle que nos dé una casilla de verificación. Listo. Que sea hombre, no. Vamos a decirle acá hombre, y vamos a decirle acá mujer. Agreguemos otro. Vamos a darle un siguiente y vamos a decir ejemplo. Prefieres el cabello. Cabello. Vamos a suponer liso. Natural. Bueno, digamos que no más. Vamos a decir, yo siempre que voy a crear una nueva, le digo duplicar en esta opción, que dice acá duplicar, y simplemente la reemplazo. Tu color de cabello es. Entonces, vamos a suponer que le vamos a decir acá natural, tratado, no sé. Vamos a suponer tratado, no más. La frecuencia de cuidado del cabello, la frecuencia del tratamiento, es. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, una vez al mes. Y vamos a suponer acá
una vez cada 3 meses. Una vez cada 6 meses. Él tiene muchas opciones, ustedes pueden ver esto en un tutorial de Google o donde quieran, ¿cierto? Y vamos a preguntar lo último. Yo solamente quiero enseñarles a manejar la base de datos, pero no vamos a hacer todas las preguntas, pues, que se requieren, porque no tengo, pues, un ejemplo bien definido, pero vamos a suponer que llego acá, digamos que buscas, no, acá, estás dispuesto por un tratamiento de cabello. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un servicio? No, mejor, ¿cuál es el servicio preferido? ¿Qué servicio prefieres? El servicio de cabello, para el cabello, de cuentas. Entonces vamos a suponer que es hidratación, pintura. ¿Qué más se hace uno en el cabello? Repolarización. Repolarización. Vamos a suponer que es eso. Y yo podría cambiar esto por opción múltiple. También la tintura, también la repolarización, en fin. Vamos a suponer que yo ya terminé esto, que ya está bien diseñado, que le dediqué el tiempo que se requería. Ustedes tienen muchas opciones. Aquí hay una paletica de colores que dice personalizar el tema. En esa paletica de colores ustedes pueden elegir un tema, un color que ya esté relacionado con su marca. Es decir, en mi marca para cabello yo siempre he usado, por decir algo, azules o verdes, porque yo trabajo con productos naturales, entonces yo dejo mi tendencia de color en verde, ¿cierto? Yo le puedo insertar una imagen a esa encuesta para cuando le llegue a mi encuestado. Puedo subir una foto, puedo subir el logo. Supongamos que yo no tengo ninguna, entonces voy a buscar una ilustración que esté relacionada como con la naturaleza y el cabello. Vamos a pegar estas hojitas. Entonces le digo insertar. Y aquí me aparece una encuesta que tiene estas hojitas, belleza natural para el cabello. Ustedes acá hacen una descripción del formulario y aquí queda un formulario para que compartan con sus clientes, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se usan estos formularios? No solamente para hacer algún tipo de encuesta, un estudio o averiguar una pregunta que ustedes tengan duda de por qué no han vuelto a hacerse la repolarización, qué pasó. Ustedes preguntar, yo tengo una sala de belleza, entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿por qué no cuál ha sido tu experiencia con el tratamiento de repolarización? Yo puedo preguntar eso. ¿Por qué lo quiero preguntar? Lo quiero preguntar porque hacía 100 repolarizaciones en el mes pasado y en este mes han venido 5. Entonces la gente va a empezar a contar, no, mira, lo que pasa es que en el último tratamiento de repolarización se me cayó mucho el cabello. No, mira, es que esto y esto y esto, ¿cierto? Pero usted tiene que saber qué es lo que está pasando. Bueno, entonces supongamos que usted acá ya va a compartir y le va a decir enviar, ¿cierto? Cuando usted dice enviar, usted puede decir 1, por correo electrónico. Entonces usted acá ingresa el correo electrónico a quienes ustedes quieran enviar. O usted puede decir que va a compartir este enlace. Entonces miren, se pasan aquí a este enlace, le dicen acortar la URL, copiar la URL y yo me voy a ir a la clase y la voy a enviar al chat. Aquí estoy en el chat y la voy a enviar. Listo. Ustedes pueden llenar ese formulario y nosotros vamos a ver qué es lo que está sucediendo acá cómo se comporta el formulario en mi equipo. ¿Listo? Entonces, miren, llénenlo, por favor. Llénenlo, muchachos, que tenemos como 10 minuticos todavía. 10 o 15 minuticos. Aquí en el formulario aparece una estructura, preguntas, respuestas y configuración. En las respuestas, yo voy a llenar el mío. En las respuestas van a ir sumando todas las personas que llenen ese formulario. Ninguno ha llenado. Ahí hay uno.
2. Miren, ya van 3 personas que han dado respuesta. Vamos a suponer que yo salgo del formulario, pero vuelvo a entrar. Su formulario nunca se va a borrar. Ustedes siempre van allá a formularios y en formularios buscan el que ustedes habían construido. Por ejemplo, en mi caso va a ser este. Abro el formulario, voy a las respuestas y en este caso van 7, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a mirar cositas que nos permite hacer este formulario de Google. 1. El formulario permite tener estadísticas generales por cada variable. Voy a empezar a leer estas estadísticas. Miren, el 66.7 de las personas, el 60, uy, hay más hombres, están creciendo los hombres. El 63, miren, son mujeres de la gente que está respondiendo. El 68% de las personas que están respondiendo, ahora el 70%, prefieren el cabello de forma natural, ¿cierto? Muy bien. Miren, el color del cabello del 72% de las personas es color natural. O sea, son emprendedores, personas relacionadas con el emprendimiento que tienen un concepto más tradicional de la conservación del cabello. La frecuencia de tratamiento de quienes lo usan es de una vez al mes, 28%. Es decir, que cuando yo tengo un tratamiento, generalmente voy una vez al mes. Me imagino que hay que retocarse las raíces, me imagino que hay que hacerse una hidratación, me imagino que hay que cepillarse, no sé. El servicio que prefieren o que más frecuentan para el cabello es de 39.1%, se refiere a la hidratación, ¿cierto? Entonces, el dueño de esta peluquería tiene que identificar para estos clientes que tiene en esta investigación, que los clientes prefieren un proceso de hidratación porque muchos de ellos tienen cabello natural. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que él no va a dejar de prestar otro servicio, sino que va a potenciar este servicio, ¿cierto? Hay que potenciar el servicio de hidratación, qué alternativas tiene, qué precios tiene, qué duración tiene, qué se le puede dar a la persona que recibe un proceso de hidratación, qué garantía tiene, cuáles son los componentes que están dentro de ese producto con el que se hidrata, cuánta duración, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿sí? Finalmente, usted puede generar una base de datos crear una hoja, perfecto, crear una hoja de cálculo, y él me permite tener una hoja de cálculo en Excel. Con esa hoja de cálculo ustedes ya van a tener acceso a los correos electrónicos para que puedan compartir promociones, reels con las personas que contestaron la encuesta. Y van a tener datos que le permiten cruzar variables. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener acá, si aplico un filtro, vamos a ver si encuentro el filtro. A ver. Si aplico un filtro, yo puedo decir, mire, vamos a ver los hombres, vamos a inventar acá los hombres, ¿sí? ¿Cómo prefieren el cabello? Entonces, la mayoría de los hombres prefieren el cabello natural, pero los hombres van mucho a la peluquería. Mire, la frecuencia es de una vez al mes, este va poco, una vez cada 6 meses, este no va, este debe estar con el cabello ya largo. Una vez al mes, bueno, esta es la frecuencia de tratamiento. Bueno, si hubiéramos preguntado, por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia con la que visitan la peluquería? Los hombres tienen una frecuencia muy alta y más alta que las mujeres. Pero miren, sin embargo, que sí existe una preferencia para los hombres por hidratación. Y él contestó, ninguno. Él prefiere un corte de cabello, ninguno. Natural, solo la barbería. Y hay algunos que tienen preferencia por la hidratación. Lo que uno pensaría es que al contrario, las mujeres, todas preferirían algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, hidratación, tintura, hidratación, no aplica tintura, corte, tintura, hidratación, repolarización, mascarilla, hidratación. Solamente una mujer dijo ninguno. Es decir, que yo tengo que potenciar alguno de los tratamientos, sobre todo para las mujeres, ¿cierto?
Bueno, esos son como un ejemplo, yo voy a dejar de compartir esta parte, de cómo pueden hacer ustedes para ir haciendo un estudio de mercado que tenga algún tipo de característica cuantitativa, ¿cierto? Y dentro de esos estudios cuantitativos, ustedes tienen varias opciones. Entonces, una opción, usar una base de datos existente. Una opción, aplicar una encuesta que les permite identificar qué preferencia tiene su usuario o cliente. Otra opción es hacer un panel, es decir, al cliente que usted encuestó el año pasado y ese cliente le dio una sugerencia, usted le vuelve a hacer una encuesta este año y le dice, venga, ¿qué es lo que más le gusta después de entre el año pasado y este año? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ay, me encantó cómo cambiaste la imagen de la peluquería. Me encantó que ampliaste el portafolio de servicios en la peluquería. Lo que más me ha gustado es que primero usabas tal y tal producto que tenía tantos químicos y ahora estás usando un producto que es mucho más natural, ya no se me cae tanto el cabello. ¿Cierto? Entonces ese es un panel. Un panel es hacerle preguntas que se le hicieron a ese mismo encuestado hace un año o a ese cliente que usted ha tenido siempre, 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 hacerle una pregunta una vez ha transcurrido el tiempo para identificar cuáles son los cambios que él ha notado y a los que se ha apegado más. Existe una opción en la investigación cuantitativa que se llama experimental. Esas investigaciones de tipo experimental se refieren a revisar qué sucede con el comportamiento del consumidor después de haber aplicado, haberse sometido a alguna situación. Voy a poner un ejemplo, la vacuna, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y hacer una comparación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona no tiene la vacuna y se expone al virus, ¿y qué pasa cuando una persona sí tiene la vacuna y se expone al virus? Y se comparan sus efectos, ¿cierto? Eso sucede cuando se está haciendo algún tipo de introducción de producto nuevo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando la señora, por ejemplo, le vendes un paquete de arepas que viene sellado y la señora rompe las arepas, rompe la bolsa y le queda una arepa y la arepa se pone tiesa en la nevera, a unas paquetes de arepas que viene con una bolsa resellable? Entonces, una vez ella experimenta la bolsa resellable, uno puede empezar a identificar que ella cada vez que compra las arepas, la compra con la bolsa resellable. Es decir, cómo se comportan cada una, qué les pasa después de haber experimentado un cambio en el producto, ¿cierto? Bueno, entonces, digamos que estas herramientas, que ya se las resumí, cómo funcionan el Content and Trace, el Week Tracking y que pueden también valerse de Google Analytics. Estos dos métodos son métodos de seguimiento y rastreo de qué sucede con todo el marketing digital, ¿cierto? Que fue lo que hicimos con el TripAdvisor y se puede hacer con una cantidad de páginas y se puede hacer a través de herramientas como Google Analytics. Y existen muchas herramientas y otras herramientas que son vendidas, pero nosotros que somos emprendedores vamos a usar herramientas que generalmente son de acceso libre, ¿cierto? Entonces, estas herramientas nos permiten identificar esos puntos álgidos donde nosotros podríamos entrar a mejorar aspectos para adaptarnos a ese mercado y a los cambios que suceden, ¿cierto? Bien, muchachos, esto es lo que quería contarles hasta hoy. El tema realmente es muy extenso, pero nosotros tenemos como unas secciones más bien más resumidas, también pensando pues que no sea muy agotador para ustedes y para el expositor. Entonces me encantó tenerlos acá. Espero que haya sido de su agrado y que podamos compartir en una próxima ocasión. Muchas gracias, señora Gravis. Igual vamos a dar un espacio de preguntas para que pues las personas que tengan dudas, tú se las puedas aclarar y les puedas ayudar. Está bien. Perfecto. Listo. Ya voy a habilitar los micrófonos para que empecemos con la ronda de preguntas.
Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo, esperen, yo miro a ver si los veo por acá. Que no, ya. Diana tiene una pregunta, cuenta. Diana Abril, Diana. Laura, espera un minutico que el internet está como malito para que desactivemos los micrófonos. Ya les voy a dar paso para acá. Sí. Hola, buenos días, gracias. Cuando estabas hablando del tema de mirar el perfil de, digamos, la competencia para revisar comentarios de los usuarios y los clientes, creo que, digamos, el tema de redes sociales es a veces un buen indicador cuando uno mira los likes en algunos productos. Entonces uno puede hacer más o menos un tanteo de cuál producto le está gustando más a la gente. Yo no sé si esto sea fiable en algunos casos, pero uno puede mirar y decir, uy, bueno, este producto, como que este color no pega tanto como si el azul que tuvo 2000 likes, una cosa así, en la competencia. Y bueno, y uno también puede mirarlo al interior de su marca. Y la otra es cuando uno hace los formularios de forms, ¿cómo los puede enviar? Que no sea siempre familia y amigos, porque pues se puede ver un poquito sesgado porque la familia y los amigos van a decir, ay, no le vamos a decir que eso está tan mal o que pronto, sí, es como más sesgado. Entonces, no sé si hay alguna plataforma o ya toca recurrir a base de datos o cosas así, o cómo segmentar ese público para poder hacer la encuesta bien. Era eso, gracias. Y lo otro es que no tengo acceso al chat. Entonces, bueno, gracias. Ah, bueno. Diana, sí. La métrica del negocio se mide por todos los resúmenes estadísticos que se puedan sacar a través de las redes sociales y sí son efectivos. Los de otra marca depende. Por ejemplo, los de alguna marca, marca que esté saliendo, yo no sé si ustedes vieron un documental que habla acerca de la construcción de imagen a través de los influencers en Internet. Pues resulta que uno podría tener como sumar seguidores que solamente se suman porque la tendencia del algoritmo los trae en primera fila. ¿Cómo sucede eso? Supongamos que yo me voy a lanzar de youtuber, ¿cierto? Y de influencer y bla, bla, bla. Resulta que yo empiezo a comprar likes, ¿cierto? Cuando yo compro esos seguidores y esos likes, ¿qué es lo que pasa con las páginas de seguidores cuando se está haciendo publicidad política? Esos likes hacen que la gente crea, lo mismo que el algoritmo, que yo soy una persona muy preferida, muy amada, muy apetecida, ¿sí? Que soy lo último, lo superín. Entonces, los otros empiezan a seguirme como cuando decimos, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Cierto? Porque yo ya tengo un montón. Esa estrategia, que es una estrategia de marketing, de imagen, ¿no? Es una estrategia creada con base en datos que están construidos y comprados. Obviamente, no es la estrategia ideal, ¿cierto? Porque tarde que temprano, si yo estoy ofreciendo un producto y ese producto ha llegado a un boom por los likes y no por la calidad, yo solamente tendré el comprador una vez, ¿cierto? O sea, no habrá recompra, ¿cierto? Supongamos que yo voy a lanzar un champú y yo ya estoy muy famosa con el champú. Entonces tengo muchísimos likes, muchos seguidores y ya a ustedes les sale ahí en primera página el champú de Gladys y todos compran el champú y el champú es un asco. Ustedes no me compran sino una vez, ¿cierto? Entonces ese boom que está construido con base en ese tipo de información, como cuando tú preguntas, bueno, ¿qué tan confiable es? Realmente es un boom temporal, ¿cierto? Bueno, y lo otro es identificar los likes de su propia marca o de sus propios productos como una señal de que ese producto tuvo éxito, sí funciona. Pero
hay que asociar los likes a las conversiones. Es decir, yo tengo 1000 seguidores de estos tónicos capilares, ¿cierto? 1000 seguidores, pero compradores tengo 500. Pero cuando voy a hablar no del tónico capilar, sino por ejemplo que estoy vendiendo, a ver, supongamos un tratamiento para las puntas del cabello, entonces tengo 500 seguidores y 200 compradores. Quiere decir que en cualquiera de las dos métricas, llámese los seguidores o llámese las ventas, el tónico siempre va por delante. O sea que es un producto más apetecido. Sí, esas son métricas de las que usted se puede fiar. Claro que sí. ¿Sí resuelve eso tu duda, Diana? Sí, Gladys, muchas gracias. Perfecto. Ok. León. Hola, buen día para todos. Bueno, tengo una pregunta puntual. Si estas investigaciones cualitativa y cuantitativa también nos sirve para cuando un producto aún no ha sido lanzado al mercado y va a salir de cero. Contextualizo un poquito. Hago dropshipping, ventas por internet y vivo constantemente buscando productos para vender por redes sociales con pago contra entrega a nivel nacional. Me enfoco mucho en el nicho de belleza y ahora estoy por lanzar un producto, pero quiero saber si esa investigación son de la misma manera a cuando un producto ya está en el mercado y hay que cambiar, como decías ahora, solamente quieres cambiar la imagen o el contenido o sabores, sino que es un producto de cero. O sea, quiero saber si también es la misma dinámica en la investigación. León, yo creo que sí. Y yo creo que tú lo haces todo el tiempo inconscientemente. Voy a inventar. Supongamos que tienes una página, no sé, una tienda online, y que en esa tienda online estás sacando productos que están a la moda. Pues estoy inventando. Y que en esos productos que están a la moda, yo no sé si ustedes ya identificaron que hay un splash que se usa solo en el cabello. O sea, el splash no es para el cuerpo ni es, pues, sino que es para el cabello, porque te montas en la moto y el cabello te queda oliendo a humo y no sé qué, entonces simplemente te echas el splash y no es loción, no es el splash normal porque no tiene alcohol, no te daña el cabello, no es grasoso, entonces no se te va a ensuciar, no es bla, bla, bla. Entonces hay un splash. Ese es el boom en cabello ahora, en belleza, bla. Entonces, ¿cómo tú tomas la decisión de montar el splash para el cabello en la tienda online? Con un estudio de mercado. Inconscientemente, tú has generado o has identificado las hipótesis que se han generado en las conversaciones con los clientes. Ay, no, tan maluco. Llegas a la reunión o llegas, por ejemplo, a clase y empiezan las muchachas, ay, oleme el cabello, ¿a qué te huele? Ay, te huele como a gasolina, ay, no, gas, ve, lo tengo limpio, me lo lavé ayer, me lo voy a tener que volver a lavar, bla, bla, bla. Cuando observas ese tipo de conversaciones, lo que estamos identificando es que el cabello hace parte esencial de nuestra presentación, ¿cierto? Que el cabello es una estructura muy importante dentro de la imagen visual de la mujer y que sentirse bien y dentro de ese sentirse está oler rico, sentirse fresca, hace parte de su bienestar. Y que ese bienestar lo quiere mantener durante muchos entornos, durante largas jornadas del día. Pero que yo no puedo ir al mediodía, lavarme el cabello y volver a salir para la oficina. No, es imposible. Entonces, eso, toda esa situación de la que estamos hablando, es como si hiciéramos un estudio de mercado por observación. Y entonces tú dices, no, ¿sabe qué? En la tienda online lo que hace falta es los splash para cabello. Es decir, que inconscientemente lo estás haciendo. Porque para tomar la decisión de montar un producto es porque estás observando cuáles son las hipótesis o los insights que están exponiendo los clientes con su actitud y con sus expresiones. Ay, que si estás cansado de llegar del gimnasio, madrugar al gimnasio y llegar a la oficina con olor a sudor. Entonces, mira, la solución es, ¿cierto?
O sea que estás extrapolando hipótesis e insights de la observación que se hace de los clientes potenciales del producto que quieres poner en la tienda. Yo creo que es absolutamente válido. Súper, sí, me queda muy claro. Y quiero adicionar algo, señora Gladys, ya que tengo la oportunidad. Y para cambiar de tendencia, cuando por ejemplo yo quiero cambiar, como estoy en el mercado digital, ventas por internet, tengo la flexibilidad de vender tanto belleza como salud o otro nicho de mercado. Cuando se va a crear una tendencia, cuando hay un producto que no está en el mercado, podría ser como válido lo mismo, es como identificar esos problemas, ¿cierto? Sí, pero usted no cambia de tendencia, la tendencia existe, ¿cierto? Para uno cambiar de tendencia tendría que ser un monstruo, pues, en el marketing. Ejemplo, cambiar de tendencia al iPod, iPhone, ¿cierto? Ok, sí. Coca-Cola. Pero la tendencia existe porque el mundo entero está viviendo situaciones y circunstancias. Ejemplo, la tendencia actual está orientada de acuerdo a nuestras necesidades y esas necesidades están expuestas en los objetivos de desarrollo económico y los objetivos de desarrollo económico están postulados por la ONU y dicen que, estoy poniendo un ejemplo, lo que debemos buscar en adelante es proteger el planeta y cuidar el agua. Que lo que debemos buscar en adelante es conservar los pulmones naturales del planeta. Que lo que debemos buscar en adelante es reducir el hambre y la miseria. Que lo que debemos, entonces cuando tú observas esas tendencias, dice, uy, sí, entonces como hay que cuidar el aire y el medio ambiente, voy a sacar un champú ecológico. Es decir, que no te tengas que pasar media hora bajo la llave jugándote el cabello. No sé si han usado detergente ecológico. Y el detergente ecológico se juega súper fácil y limpia igual de bien. Entonces, ¿qué hace? Reduce el consumo de agua. ¿Y cuál es la tendencia? Cuidar el planeta. Cuando tú te acoplas a las tendencias, lo que haces es ajustar los productos. Entonces, no es que tú vayas a crear una tendencia, bueno, la vas a crear dentro de tu tienda online, pero esa tendencia que va a entrar dentro de tu tienda ya existe en el mercado. Ejemplo, vamos a suponer que vas a sacar colágeno hidrolizado. Entonces estás trabajando con productos de belleza, pero ahora vas a trabajar con colágeno hidrolizado, que es excelente para la salud porque regenera las articulaciones y bla, bla, bla. Es decir, que dentro de tu segmento ya existe una tendencia de consumo por productos que aportan al bienestar individual. Es bienestar individual para mí usar un tónico para el cabello, pero también es bienestar individual consumir el colágeno. ¿Lo ves? Entonces no es que estés creando la tendencia, sino que la tendencia existe y tú te estás acoplando con tus productos a esa tendencia. ¿Listo? Sí, señora, muy claro, y gracias por la ampliación. Dale, con gusto. César. Ay, muchachos, ya nos van a cerrar la sesión. César. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Me escuchas? Bien. Sí. Bueno, mira, yo tengo un producto que también, al igual que el compañero anterior, lo que nombra, es nuevo, digámoslo así. Ya tengo los prototipos y todo, y ya tenemos algunas piezas hechas, que son unos adoquines ecológicos en plástico reciclado, precisamente con todos estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, lo quisimos empezar a hacer gracias a una maquinaria viejita por ahí que teníamos, que nos llegó, y pues al plástico que hay por muchas partes. Entonces, la pregunta es, digamos, yo he estado buscando el nicho apropiado de mercado y pensaba que era el tema de la construcción, porque esas baldosas que voy a hacer pueden reemplazar las de concreto, pero resulta que me he encontrado con un problema y es el tema del precio, que esas de concreto son, digamos, hay mucha gente que hace muy barata y son muy malas, digámoslo así, pero aún así no ha sido fácil como el tema de, no, pues yo sé que no es fácil cambiar el chip, pero entonces es como esas encuestas que debo hacer para encontrar el nicho, porque he hablado con algunas personas que sí les gusta el tema ambiental y estarían dispuestas a comprar, pero entonces
¿cómo me enfoco? Es la pregunta. ¿Cómo me enfocaría yo a lograr encontrar el nicho mediante encuestas o mediante ese tipo de apalancamiento de mercadeo? Yo lo que creo es que no debes hacer una encuesta, sino, a ver, cuando uno está empezando, no debería empezar por una investigación cuantitativa, sino cualitativa, porque la investigación cualitativa es más profunda y más amplia, y deberías investigar, bueno, ¿quién compra los adoquines? ¿Cierto? ¿Para qué los compra? ¿Quién es el mayor consumidor? Usted puede investigar en internet, suponga que está en una ciudad y en esa ciudad usted ya investigó y quién es el mayor consumidor de adoquines, ¿para qué los consume? Ah, el mayor consumidor son, por ejemplo, las administraciones locales. ¿Para qué? Para hacer los parques y senderos ecológicos. Listo, ¿por qué compran esos? ¿Cuáles son sus objetivos en el plan de desarrollo? Si son sus objetivos en el plan de desarrollo, ¿qué tanto excede el presupuesto tener unos adoquines así o así? ¿Cuál es esa motivación? Y si puede conseguir una entrevista con, por ejemplo, alguien que esté encargado de esas compras. Ve, ¿y por qué no compras aquel? Y vos sabes que la renovación de este adoquín cada tanto te cuesta tanto. Y por ejemplo, si renovamos el adoquín solamente cada 5 años, pero la renovación la estás haciendo 3 veces en 5 años, entonces al comparar los costos y los beneficios, te saldría mejor hacerlo con esto. ¿Qué tal si, pues estoy inventando, qué tal si la administración vende su sentido ecológico y de cuidado del planeta haciendo una inversión en este tipo de material? Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a investigar qué hacen, cómo lo hacen, por qué lo compra, quién lo compra, cómo toman la decisión, dónde lo compran. Entonces, con esa investigación es que puedes empezar a ampliar la información para tomar decisiones. Y dentro de esas decisiones, evidenciar si cuando uno está empezando un emprendimiento, ustedes saben que dentro de las cosas, de las condiciones del emprendimiento para darle arranque es que sea viable financieramente. Y identificar si realmente existe un mercado que valide o unos clientes que compren ese producto y si no, no desgastarse con el producto, porque es una inversión que vas a luchar toda la vida para vender, pero que no va a tener una retribución económica significativa. Y eso es el problema que nosotros vemos cuando empezamos clases y es el problema que tiene que ver con enamorarse del problema, de enamorarse de la solución del problema. ¿Se acuerdan de eso? Yo en el mercado tengo que identificar un problema y tengo una solución. Si ustedes se enamoran de la solución, van a seguir intentando vender una panela. Ese ejemplo lo vimos en otro estudio, una panela de 1 libra, cuando realmente la gente no se gasta 1 libra de panela, sino que se gasta una cuchara de panela instantánea. Hay que enamorarse del problema, no de la solución. De la solución se tiene que transformar. ¿Listo? Entonces intenta empezar por ahí, por una investigación cualitativa. Listo, muchas gracias. Dale, con gusto. Muy amable. Con mucho gusto. Y Marcela. Buenos días. Bueno, tú cuando estabas hablando acerca de los comentarios que te fuiste a TripAdvisor, quiero preguntarte si hay alguna plataforma que uno pueda consultar para productos. Gracias. O tendría que buscar página por página de la competencia, ¿cómo se hace? Sí, hay análisis generales acerca de los comportamientos que se pueden ver en estudios de mercado, o sea, tú empiezas a buscar tendencias de consumo, bueno. Pero si lo que quieres ver son los productos de tu competencia, entonces deberías buscar primero las páginas de los productos de tu competencia y luego empezar a investigar si hay algún tipo de comentarios en esa página o un buzón que sea al público de, ¿cómo es que se llama? De satisfacción al cliente. Y si puedes tener acceso a ese tipo de comentarios. Generalmente la gente empieza a comentar
acerca de ese producto. Es lo que tienes que buscar. ¿Cuáles páginas, dónde está escrito? Si existe una página que resuma cómo se comportan, no. ¿Por qué? Porque son datos de interés personal. Es decir, si yo soy vendedora de pan de bonos, ¿cierto? Entonces yo estoy vendiendo mis pan de bonos y mis pan de bonos se llaman no sé cómo. Entonces yo tengo una página donde usted puede encargar los pan de bonos empacados al vacío y para que los hornee en su casa, los pueden encargar ya horneados y los llevamos hasta su casa, bla, bla, bla. Y ahí déjanos tu comentario, ¿cierto? O hay una forma libre de opinión. Entonces, tal vez ahí. Y hay páginas que tienen al público abiertas esas opiniones. Pero existen plataformas específicas para hacer seguimiento de ciertos servicios. Entonces, como por ejemplo la de hoteles, la de comidas, en ese caso existen esas. Pero realmente respecto a tu producto, cuál sea o cuáles existan, pues no, yo no tengo conocimiento. Marcela, entonces a ti te tocaría una búsqueda de cómo identificar cuál es la opinión que tienen esos consumidores de ese producto que tú quieres saber. Ok, muchas gracias. Okay. Ahí hay otra niña, Marcela, pero Marcela Sánchez. No, pues en mi caso, iba a hacer una pregunta ya como más de cómo poder hacer una encuesta, como pusiste en los formularios, pero cuando tengo más de una duda, o sea, más de una situación que quiero analizar, no sé si sea posible porque veo que se puede desviar un poquito el propósito, pero tengo esa duda, si es posible. Ejemplo, en mi caso yo vendo chocolates, o tengo un chocolate de taza. Perdón. Amiguita, ¿qué prefieres? ¿Las papas o este pollo? Las papas. Marcela. Hola. ¿Tienes unos chocolates y qué? Tengo chocolate de taza y tengo chocolate normal de barra que se consume. Y yo quisiera saber dos temas, o sea, información respecto a los dos temas, pero no sé si se puede hacer a través del mismo formulario o cómo recomendarías manejarlo. Ya. Lo que pasa es que no debes trabajar el chocolate como dos productos distintos. Debes trabajar el chocolate como un producto único. Es decir, ¿qué características tiene el chocolate que tú vendes? Voy a poner un ejemplo. Mira, vendo chocolate natural que no tiene ni azúcar adicionado ni conservantes, que extraemos o que adquirimos de una producción local para apoyar a los campesinos de Andes y Jericó. Estoy inventando. Ese chocolate viene en varias presentaciones. Entonces, tengo una presentación para consumo y llevar, ¿cierto? Como portable. Y tengo una presentación para preparar. Esas presentaciones no son productos distintos. Tu producto es el mismo, es chocolate. Lo que tienes que identificar es, uno, si hay preferencia por el consumo por el chocolate natural, por el chocolate de origen local. ¿Cuál presentación prefieren los consumidores? ¿En qué gramaje les gusta? ¿Por qué cuando no consumen chocolate, por qué producto lo reemplazan? ¿Por qué no consumen chocolate cuando lo dejan de hacer? Entonces la gente va a empezar a decir, ay, por el precio, ay, porque trae mucho azúcar, ay, porque me cae pesado, ay, porque sí. ¿Qué características hacen que un chocolate sea pesado? Entonces, eso es lo que tú tienes que empezar a averiguar. No tanto si la gente, porque eso lo haces en una sola pregunta. ¿Qué presentación de chocolate? Si compraras chocolate, tu presentación favorita es chocolate para preparación a la mesa, como bebida, chocolate en barra portable, yo qué sé. Pero la idea es que no son productos independientes. Creería yo que eso te funciona en una encuesta. ¿Listo, Marcela? Listo, muchas gracias. Ok. Bien, entonces vamos con Luis Carlos, Jessica y Fernando, y ya no nos da tiempo de más. De Luis Carlos. Bueno, buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad. Dale, Luis Carlos. ¿Me está escuchando? ¿Perdón? Sí, señor.
Pues muchas gracias. Felicitaciones porque ha sido una clase magistral. Me interesa hacerle una pregunta. Mi producto es un emprendimiento agropecuario caprino de doble propósito, leche y carne. En el tema cualitativo, obviamente hace años hubo una experiencia en Colombia sobre la leche de soya y obviamente que había gente que se resistía. A mí me corresponde hacer desarrollar una cultura gastronómica caprina con base en la leche de cabra y obviamente por el tema cualitativo uno puede hacer todo lo que usted presentó aquí respecto a la encuesta y todo lo que se desarrolla a nivel de estadística, pero cómo identifica uno en el tema gustativo, en el tema del bouquet, cuál es el gusto preferido de la gente sobre el sabor de la leche. Adelante. Bueno, lo que pasa es que ahí aparecen dos preguntas completamente distintas, ¿cierto? Entonces, Sí. la primera pregunta tiene que ver, mira que nosotros dijimos, bueno, pueden haber dos motivaciones por las cuales se tenga que hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Entonces, una motivación para identificar un problema interno, el por qué, para identificar el problema, no, el problema que sabemos todos, saber por qué sucede, ¿cierto? Entonces, vamos a inventar. Problema que todos sabemos, bajas ventas en el producto derivado de la leche de oveja, ¿cierto? Son ovejitas. De cabra. Bueno, de cabra, listo. Bajas ventas, problema, eso lo sabe usted, lo sabe el gerente, lo sabe el que ordeña, lo sabe todo el mundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces ese por qué puede ser un problema interno. Uno, voy a inventar que existen problemas internos, como por ejemplo que nuestra leche tarda mucho en salir al mercado. Como por ejemplo que nuestra leche, por ejemplo, no suple las necesidades de la demanda. Es decir, sale cada 8 días y cuando el comprador va estresado, no hay leche. Entonces van 15 días, de pronto en 8. Entonces el comprador se desacostumbra. Pues estoy inventando. Ese es un asunto. Pero el otro asunto es identificar la oportunidad en el mercado. Entonces, ese es otro aspecto por el cual tendrías que hacer esa investigación, así sea cualitativa. Entonces, ¿qué prefiere la gente? ¿Quiénes son tus validadores? ¿Quién consume la leche de cabra? ¿Por qué la consume? ¿Para qué la consume? ¿Quién no la consume? ¿Por qué no la consume? ¿Por qué producto la reemplaza? ¿Qué bondades tiene la leche de cabra que no tienen otras leches? ¿Cuáles son los insights de la gente? ¿Qué dice la gente acerca de la leche de cabra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que no les gusta de la leche y cómo tú lo puedes mejorar? Entonces mira que son cosas distintas. Una cosa es que tú identifiques si hay algo al interior que tú puedas mejorar y otra cosa es que identifiques cuál es la percepción que tienen ellos, que puede ser mediante observación, mediante conversaciones, mediante ir al supermercado, mediante hablar con los que consumen, con los que nunca consumen. Y esa percepción, tú empezar a construir unas hipótesis. Mire, la gente no consume leche de cabra porque la leche de cabra es muy intensa. Estoy pensando en eso, ¿cierto? Bueno, ¿y nosotros qué productos podríamos hacer derivados de la leche de cabra que se aprovechen de esa intensidad? O sea, es empezar a identificar qué hay en el mercado y cómo te adaptas. No, ¿sabe qué? Es mejor el queso. Pues estoy inventando, yo realmente no sé nada del asunto. Pero a lo que voy es, si como bebida la leche de cabra tiene cierto insight dentro de la percepción del consumidor, ¿qué tal como un queso? ¿Qué tal como un dip? ¿Qué tal como, entonces, qué puedo hacer yo para adaptarme a esa preferencia del consumidor? ¿Qué tal potenciarla como un alimento nutricional excepcional? ¿Cierto? ¿Qué tal potenciarla? Es decir, ¿qué tal cambiar la presentación y hacer que la leche de cabra sea así como lo que se hace con el, ¿cómo se llama? Con el ensure,
que es una leche que tiene unos componentes que realmente potencian el fortalecimiento de la parte física. Entonces, es mirar qué es lo que el cliente quiere, cómo lo prefiere y qué puedes hacer tú para adaptarte a esa preferencia. Perfecto. Profesora, ¿usted tiene alguna forma de poder de pronto extra ya clase comunicarse uno con usted para complementar sus valiosos aportes en este momento? En mi correo gmveles@sena.edu.co me pueden contactar. G de gato, M de mamá. Correcto. Y yo estoy en las clases. Ustedes tienen, no sé si de pronto han tomado los cursos, yo estoy en las clases. gmveles, ahí se los voy a poner, @sena.edu.co. ¿Listo? Perfecto, muchísimas gracias. Yo le pagué por su enseñanza. Bueno, con mucho gusto, gracias a usted. Yo creo que vamos a tener que dejar hasta acá. No sé. Sí, profe, ya eso te iba a decir porque la 10 está programada para cerrarse la sesión ya, entonces no sé. Exacto. Qué pesar. Bueno, no creo que alcance. Sí. En otra oportunidad me pueden dejar un mensajito, si quieren me escriben al correo y yo intento como mirar que si en algo les puedo pues como colaborar. Tampoco es que yo no sé nada, yo trato de que analicemos con base en la información de emprendimiento como los aspectos de cada uno, ¿cierto? Pero realmente ustedes son los expertos porque ustedes son quienes han venido toda la vida trabajando con su emprendimiento y con el desarrollo en el que están formándose como emprendedores. Agradezco muchísimo toda su participación, la asistencia y que nos hayan acompañado durante esta sección y bueno, en otra oportunidad los espero. Me disculpa Luis Carlos y Jessica, en otra oportunidad de pronto tengamos esa opción de compartir esos comentarios. Bueno. Ok, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gladys, hasta luego, que esté bien, gracias por la atención y por el tema. Gracias, profesora Gladys, muy amable. Con gusto, chao, chao. Con gusto, chao.